Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Y bienvenidos a todos los oyentes, a todos los presentes y a todos los ausentes que también están presentes. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Esta noche Fermín Mayorga nos hablará de los niños de las mazmorras, Vanessa Rubio de la mediunidad y Concha Vara de los sigilos mágicos. Michael Martínez Blanco nos trae a Mundo Insólito Radio al Jesús de Nazaret y el milagro de caminar sobre las aguas. Juan Miguel Marsella nos hablará de los mártires y santos que no existieron y que se les tiene devoción. Y Pachi Villar nos trae los ovnis en la base aérea de Malmstrom, Estados Unidos. Cerraremos el programa con el conjuro de la semana que lleva por título Ritual para el Amor. No olvidéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales y también por la plataforma iVoox, donde encontraréis todos los programas realizados hasta el día de hoy. También podéis escuchar todos los mejores programas del mundo del misterio del momento en Unidos por el Misterio, mundoinsólitoradio.es o radiomundoinsólito.es. Retornamos en unos instantes. Enigmas de la historia. Enigmas de la historia, de la historia, de la historia, de la historia, de la historia. De la historia. Buenas noches, Fermín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué temas nos traes a Mundo Insólito? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me atrae muchísimo y son de esos temas que apenas se conocen y que tiene que ver con el mundo, bueno, pues de las mazmorras y de los niños españoles que eran cazados precisamente en tierra muchas veces, pues niños que se iban a jugar a la costa, a las playas, cerca de sus casas con otros niños y que, bueno, pues eran divisados por determinados barcos turcos, pequeñas barcazas turcas que se escondían entre las montañas y, bueno, pues salían corriendo hacia ellos, los cazaban y una vez cazados se los llevaban hasta Tetuán, hasta Argel, hasta determinados pueblos del norte de África, donde tenían precisamente unas mazmorras subterráneas bastante grandes, inclusive con iglesias dentro de las propias mazmorras. Ya explicaremos por qué tenían esas iglesias allí, donde no solamente estaban estos niños, que a lo mejor habían cogido en ese lugar que hemos indicado, a veces también los cogían en barcos que iban a América o que venían de América o que hacían alguna travesía de Valencia a Málaga y les atacaban los corsarios, los piratas turcos y se hacían con ellos. Y a partir de ahí los llevaban a vender a determinados puertos del norte de África, sobre todo Tetuán, que es donde más te encuentras esta documentación, y en Argel, por supuesto, donde pues niños de 6 años, de 7 años, de 10 años, inclusive niños de teta, de un mes, de 2 meses, que estaban a lo mejor pues con la madre paseando por la playa, o habían sido cazados en el barco que habían asaltado, pues se los llevaban a todos para esas mazmorras y ahí los tenían bueno, pues afinados hasta que llegasen una vez al año, que solían venir los padres redentores, los padres trinitarios, que eran los encargados de desarrollar y de poner en práctica
lo que era la redención de cautivos, que se llamaba. Y precisamente estos niños eran los que más les interesaban, ¿no? A los moros, sobre todo del norte de África, porque los turcos, una vez que lo llevaban a Tetuán, por ejemplo, allí había personas, sobre todo judíos y también algunos naturales de Tetuán, la mayoría eran españoles, fíjate el tema, es decir, moriscos, de los que habían sido expulsados en el año 1609 por Felipe III, sobre todo moriscos de la población de Hornachos, en Badajoz, y de otros pueblos de Cádiz, que se encontraban precisamente ahí viviendo en esa zona, y que como a ellos les habían robado sus niños a través de esa expulsión de los moriscos. Recordemos que una vez que son expulsados, los niños menores de 7 años se les quita, ¿no?, a esas madres moriscas y a esos padres, y se les entregan a madres cristianas para que éstas los eduquen cristianamente. Entonces, una de las venganzas que estos van a tomar es precisamente, avisar y pagar al turco para que de alguna manera se venguen de lo que le han hecho a través de otros niños que puedan coger en las costas españolas y que se los traigan, porque ellos quieren verle la cara a los españoles, en este caso a los padres trinitarios, y que depositen allí el dinero. Y hay inclusive documentos donde te encuentras como estos moriscos españoles le ofrecían trucar al trinitario el hijo que él le había dejado a lo mejor en Hornachos o en Cádiz o en Málaga, en poder de los cristianos, por el niño cristiano que ellos tenían en las mazmorras. Y hubo casos donde se hizo ese intercambio, porque si no, ellos no cedían y negaban querer el dinero. Por lo tanto, si no accedían a esa realidad, estos moriscos pues se quedaban con el niño, ellos lo islamizaban y se quedaría allí con ellos para trabajar en un futuro junto a ellos. ¿Qué ocurría? Que muchos de estos niños, ante esa realidad, pues llegaban inclusive a morir dentro de las mazmorras, porque aunque los sacaban a un patio grande que había, donde imagino que jugaría pues a los juegos que pudiesen en esos momentos, pero ya el mero hecho de saber que están fuera de sus padres, de saber que no conocen a aquella gente que les están vigilando, los atuendos, la manera de vestir que tienen, las dagas que verían también visualizadas, etcétera, pues no estaban en sus mejores lugares, y por lo tanto ese desgarramiento y ese acordarse de sus padres era una realidad, lo mismo que a la inversa, lo mismo que sus propios padres también estarían sufriendo lo suyo. Pero en España se hacían colectas, se hacían determinadas rutas de personas que se dedicaban a ir por los pueblos buscando esa limosna para la redención de cautivos, y bueno, pues se conseguía bastante dinero, ya no solamente de la ciudadanía, sino también de los propios reyes, que aportaban dinero pues para sus soldados, que a veces también habían sido cazados, o sobre todo sacerdotes y monjas, que eran también las piezas más queridas por los moriscos, porque por ellas se pagaba mucho más dinero que por un soldado o un hombre cualquiera. Es decir, los niños, las monjas y los frailes eran los más caros, en este caso, para los padres trinitarios, que al final pues tenían que depositar 2.000 reales, 3.000 reales por cada persona de estas características, inclusive hasta 5.000 reales por un niño, y si no, bueno, pues el trueque que a veces pues algunos de estos moriscos les ofrecían, como hemos dicho, a estos hombres a cambio de que le trajesen a sus hijos que les habían robado. Esa realidad nunca se llegó a poner en práctica, y al final, bueno, pues a lo mejor el niño, en vez de salir en 4 meses hacia España, pues va a salir al año o al año y medio, porque a los otros tampoco les interesa tener allí al niño pues alimentándolo, y al final, bueno, pues cede y prefiere coger el dinero y al final soltar al niño para que se lo traigan de nuevo a España. Pero ahí tenemos, por ejemplo, también una de las realidades que nos encontramos y que vamos a ver ahora muy prontito en España, que es la Semana Santa, donde precisamente los Cristos cautivos, que se llaman, pues lo vamos a ver procesionar, por ejemplo, el Señor de Medinaceli en Madrid, el Señor de Madrid, o el Cautivo de Málaga, otros muchos Cristos que llaman el cautivo precisamente por eso, porque también cuando asaltaban de los moros determinadas tierras, como por ejemplo la Mamora, que era territorio español, ahí en el norte de Marruecos, o la Arachi, que también era territorio español, etcétera, Sila, había iglesias, y en esas iglesias tenían imágenes, y una vez que era asaltada la fortaleza, ellos se apoderaban de las imágenes y las arrastraban y las llevaban hasta las mazmorras, les ponían grilletes, y cuando venían los padres trinitarios, precisamente el valor simbólico de esas imágenes era muy importante, y también
pagaban un dinero para rescatar a esos Cristos, a esas vírgenes, etcétera, que se encontraban en esos lugares. Por eso había también especie de iglesias, porque cuando llegaban estos padres trinitarios hacían misas pues para todos los españoles que estaban cautivos en esas mazmorras, que se cuentan, por ejemplo, que en Tetuán había casi 3.000 cristianos españoles encerrados solamente en las mazmorras de Tetuán. Ya no te cuento Argel, otras de pueblos, por ejemplo, cercanos en Túnez, por ejemplo, donde también había muchísimos cristianos en las mazmorras, porque todo el norte de África se dedicaba a la piratería, al corso, para conseguir este tipo de piezas. Y a la inversa, nosotros también hacíamos lo mismo, es decir, también salíamos a alta mar a buscar pues marroquíes, a buscar negros, a buscar gente de esta para traérnoslo y tenerlos como esclavos, o bien en España o en América, pero claro, donde las dan, las toman, y ahí tenemos un claro ejemplo de ello. Bueno, pues remitiéndonos de nuevo al tema de los Cristos, ahí tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, del Señor de Medinaceli, al que seguramente mucha gente no sabe de dónde procede el que le llamen el cautivo, ¿no? Porque es un Cristo que está con sus manos atadas. Pues ahí, porque estaba precisamente en la Mamora, fue llevado hasta las mazmorras de Tetuán, y va a ser precisamente el Señor de Medinaceli el que pague el rescate de esa imagen, ¿no? Y de ahí nace luego también el que se le denomine el Cristo de Medinaceli, porque además este mismo señor, el Señor de Medinaceli, compró el espacio donde actualmente está la Basílica de este Señor de Madrid. Así que, como ves, el mundo de la historia, el mundo de estos misterios documentados, pues a veces encierran ese tipo de historias que sin duda alguna, bueno, pues son interesantísimas y a veces pues no muy conocidas, ¿no? Y quedaría pues para películas vamos, súper morbosas y súper interesantes, o novelas en este estilo que sin duda alguna podrían llegar a ser auténticos bestsellers si se saben escribir bien y contar bien todo este tipo de historias. Niños, Fermín, usados a lo largo de la historia para diferentes cosas, menos para ser niños. Lamentablemente hoy en día todavía existen países donde a estos niños o a los niños se les usa para todo tipo de no atrocidades, pero sí de moneda de cambio, ¿no? Por ejemplo. Sí, no, por supuesto, eso es una realidad que en los países, sobre todo más tercermundistas, pues estamos viendo, ¿no? Y en los países africanos los tienes, pues eso, trabajando por nada y menos con los grandes terratenientes norteamericanos o de otros países de Europa, que allí están trabajando determinadas minas de oro o de cobalto o de cualquier otro tipo de historias. Inclusive en aquellas minas que son súper contagiosas para la vida humana, hay niños trabajando precisamente pues para ganarse el sustento, para intentar ayudar a sus padres, porque si no pueden tirar para adelante con él, sobre todo a través de la hambruna que se vive en muchísimos países, ¿no? de esa zona. Así que tenemos claros ejemplos actualmente de estos niños esclavos que siguen siéndolo, por desgracia, porque sus países no desarrollan como debieran, sobre todo porque hay hocicos metidos dentro de esos territorios completamente ajenos al mismo país, puesto que son, como dije antes, países europeos o países del norte de Norteamérica, que están precisamente intentando usurpar y sacar beneficio de esas minas, porque a lo mejor ellos no tienen pues la maquinaria o la indumentaria importante y necesaria para poder extraer ese tipo de minerales en esas zonas. Uh-huh. ¿Qué tal va tu última creación literaria, Fermín? Ya sé que me has comentado que no querías hablar de ella, pero yo insisto. Bueno, pues nada, muy bien, ahí estamos. Recordad que a los que quieran hacerse con mis libros, por ejemplo, el último, el de Los herejes de la Serena o Extremadura, tierra de brujas, que se pasen por Amazon, que ahí están los libros y bueno, directamente se los mandan a casa, así que sin ningún problema. Si alguien está interesado, simplemente con que se meta en Amazon, pongan Fermín Mayorga en el buscador, ahí le van a salir los libros y ahí están los precios a pagar, y a partir de ahí, si los queréis recibir en vuestra casa, Amazon directamente en una semana os lo manda. Pues ha sido un enorme placer, como siempre, Fermín, tenerte en nuestro programa, Mundo Insólito Radio. Y bueno, dentro de una semana, dentro de 7 días, te volvemos a tener entre nosotros, y el viernes de la semana que viene nos encontramos en Radio Junquera, en Junquera de Henares. ¿Con qué tema, Fermín? Bueno, pues lógicamente hablaremos de la Inquisición en esa población, conoceremos qué ocurrió en Junqueras con la Inquisición
y como imagino que una gran mayoría de personas que puedan asistir serán de la población, pues se van a sentir muy interesados pues al oír hablar de su pueblo y de esa historia que quizás si no va Fermín Mayorga pues nadie le hablaría de ella, ¿no? Así que vamos a intentar informarles y que conozcan lo que fue la Inquisición y qué fue lo que ocurrió en su pueblo con algunas personas consideradas herejes. Pues Junquera de Henares, el próximo viernes a las 11 de la noche haremos un especial de Mundo Insólito Radio desde aquella localidad, desde aquella emisora de radio. Ya pasaremos cumplida información y el tema de Fermín ya lo ha dejado ahí. Fermín, un fuerte abrazo, muchas gracias y hasta la semana que viene. Venga, un fuerte abrazo para todos, hasta la semana que viene. Mundo. Vanessa Rubio, buenas noches, bienvenida compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Bueno, esta es tu primera participación que espero y deseo y creo que no será la última en este pequeño programa. Vanessa Rubio Jiménez es medium y qué mejor que para empezar tu participación en el programa que hablar de la mediunidad. Vanessa, ¿qué es un medium? Bueno, un medium es un canal intermediario entre el mundo material y el mundo espiritual, como se le suele denominar, ¿no? Es como, digamos, ese teléfono, ¿no?, que hay en medio de una persona que está en un punto del planeta y otro que está en otra punta del planeta. Es decir, es el teléfono con el cual se conectan el mundo material y el espiritual. Pudiera ser, no sé, para entendernos, como una especie de cable, ¿no? Exactamente, es una especie de cable en el cual pues hay un emisor y un receptor. La mediunidad es algo, un don, vamos a decir don, con el que se nace o se hace. Bueno, a mí no me gusta decir que es un don, más bien es una facultad que prácticamente todo el mundo podemos llegar a tenerla, sobre todo nacemos con ella. Pero sí que es cierto que a lo largo de la vida se puede llegar a desarrollar, ¿no?, esta sensibilidad. Pero la mayor parte de las personas que, digamos, tenemos esta capacidad o tienen esta capacidad, la traen con ellos desde su nacimiento. O sea que puede pasar ambas cosas. Muchas veces se puede desarrollar esta capacidad, digamos, en un momento traumático para la persona en el cual quizá esta capacidad estaba dormida, pero despierta y entonces pues empieza a desarrollar. Bueno, ya hemos dicho qué es la mediunidad y ahora me vas a permitir la pregunta, el por qué y para qué sirve. Bueno, el por qué realmente yo creo que esa pregunta sería muy difícil de contestar, porque creo que aún hoy en día nadie tiene, digamos, esa explicación. Quizá la parte científica, ¿no?, del por qué tiene esta capacidad es porque hay personas que tenemos el lado del cerebro derecho más desarrollado. Este lado del cerebro, pues, es donde, digamos, se encuentra la mayor parte de las emociones, de la sensibilidad. Digamos que normalmente una persona que es medium siempre va a tener, digamos, tendencia a tener esa parte del cerebro más desarrollada. Entonces, quizá es la explicación científica, ¿no?, que podamos basarnos en ello. ¿Para qué? Pues yo creo que es la mejor manera de definirlo, que es una herramienta con la cual se puede ayudar a personas en momentos determinados. ¿Esto podría dar explicación a que una parte de nosotros, algo, no sé, espiritual, es eterno? Por supuesto que sí. Yo siempre digo que tenemos que pensar que si fuéramos simplemente carne y hueso nos sentiríamos, ¿no? Que el cerebro de las personas aún está por descubrir. Fíjate, si nosotros cogemos los estudios científicos, ¿no?, nos podemos apoyar en la base científica de que aún queda prácticamente el 80% del cerebro humano por desarrollarse, no por descubrir. Entonces, bueno, ahí puede ser una de las claves importantes, ¿no?, para responder a esa pregunta. ¿Cuántos o qué tipos de medios pueden llegar a existir o existen? Bueno, hay infinidad de medium. Por ejemplo, son los voluntarios. Se dividen principalmente en dos grupos, voluntarios e involuntarios.
Luego, pues dentro de los voluntarios tenemos medium de escritura automática, sensitivos, videntes, que son aquellos medium que ven, los medium auditivos. Hay, digamos, pues infinidad de categorías de medium. Normalmente cuando una persona tiene, digamos, una capacidad mediúmica, ya sea pues auditiva, normalmente siempre viene acompañada pues también con la capacidad de ver. Los medium que has dicho involuntarios, ¿se pueden definir, como yo he comentado antes, los que nacen con ello? Sí, nacen con ello, pero lo que nacen con ello, perdóname, desarrollado, porque tú has comentado que todos nacemos con esa capacidad, lo que pasa que unos las desarrollan y otros no la desarrollamos, ¿no? Exactamente. Los medios involuntarios son aquellas personas que nacen con esa capacidad, ¿no? Pero que no la desarrollan, no son conscientes de ello y por lo tanto pueden provocar fenómenos que se escapan a su control, ¿no? Digamos, estos fenómenos conocidos como los famosos poltergeist, ¿no? Son fenómenos que desencadenan muchas veces la propia persona, ¿no? La psique de la propia persona. Entonces, aquí podríamos, digamos, englobar a esta categoría de medium que son medium involuntarios. Un medium, digamos, que conoce su facultad, se prepara para ello. Esto no es simplemente todo lo que, digamos, se puede ver en televisión o por mucho que yo cuente aquí en esta pequeña entrevista, es una carrera de fondo en la cual hay que prepararse tanto físicamente como emocionalmente, ¿no? Y además educarse para ello. ¿Un medium involuntario puede dejar de ser medium? Por supuesto. Puede dejar de ser medium porque como realmente no conoce en realidad la capacidad que puede llegar a tener, entonces, digamos, esta capacidad se para, ¿no? Es como, digamos, un niño que es muy inteligente, ¿no? Y no le cuesta nada aprender a leer, ¿no? Pero llega un momento en que deja de leer libros, ¿no? Su mente se acostumbrará a dejar de leer y esa capacidad que tenía la irá perdiendo. Pues lo mismo ocurre con estos tipos de medios. Yo me imagino un medium, una persona que ve muertos, que ve seres desencarnados, que, no sé, sombras, no sé qué se me puede ocurrir. ¿Es una vida de una medium como tú, algo parecido a lo que yo estoy diciendo? Es algo parecido en cierta forma, ¿no? Porque sí hay que dejar claro que las comunicaciones se dan cuando realmente es necesario. No nos podemos comunicar a nuestro antojo, eso realmente no existe como tal, ¿no? El cine, digamos, ha hecho bastante daño a digamos, a estas situaciones que la gente piensa, ¿no? Lo que es la palabra medium o lo que hace realmente una medium. Una medium no se comunica cuando quiere, ¿no? Sino cuando la comunicación es realmente necesaria. Y bueno, hay temporadas en las que pues una está más abierta, ¿no? Percibe más las cosas y otras temporadas pues que realmente está uno más tranquilo, ¿no? Aunque sí es cierto que pienso que es una opinión personal, ¿no? No sé si hay gente que le pasará como a mí, imagino que sí. Ellos saben que nos ven y nosotros sabemos que los vemos, entonces somos como, digamos, esa luciérnaga, ¿no? En mitad de la noche, ¿no? En el campo, ¿no? Que se te pierde en el campo y ves una luciérnaga, ¿no? La ves, no necesitas, digamos, es lo primero que llama tu atención, ¿no? Pues lo mismo ocurre en este caso. Pero no es una vida, digamos, complicada. Es una vida complicada en el sentido de que tienes que ser consciente de ello, tienes que gastar mucho cuidado con lo que dices, porque desgraciadamente la sociedad aún hoy en día no sigue poniendo estigmas, ¿no? Digamos, a las personas que bueno, que tenemos la facultad o que tienen la facultad. Has dicho que vosotros no los veis siempre que vosotros queréis, o sea, nunca que vosotros queréis. Sí que se puede dar el caso porque la necesidad así lo impere, pero ellos sí se pueden poner en contacto con vosotros cuando ellos quieren. Sí. Digamos que este tipo de casos, ¿no? O realmente cuando las comunicaciones se dan, son,
digamos, no se escapan a tu control. Uno no puede controlar, ¿no?, cuando quieren comunicarse. Simplemente sucede. Es un fenómeno esporádico y eventual. Entonces es algo que lo mismo te pilla en un cine, que te pilla conduciendo, que te pilla en casa. No hay lugar, ni hay hora, ni hay día. Simplemente sucede. Es un fenómeno completamente esporádico y, vuelvo a repetirlo, eventual. Uh-huh. Has comentado que ellos os ven, que vosotros les veis, pero ellos nos ven a todos siempre, aunque nosotros no les veamos. Así es. Si nosotros, yo creo que tenemos que aprender a ver en lugar de simplemente mirar. Si las personas hiciéramos, digamos, ese ejercicio, ¿no?, de, digamos, autodisciplina, de estar más atentos y más conscientes al mundo que nos rodea, nos daríamos cuenta de la inmensidad de señales que tenemos todos los días a nuestro alrededor, de las personas que nos siguen acompañando, aunque físicamente no las podamos ver ni tocar, ¿no? Entonces, ellos siempre nos ven, ¿no? Siempre ven a esa persona que, digamos, ese familiar, ¿no?, que está afligido, ¿no?, y de alguna manera lo consuela, o ese padre, ¿no?, que se ha ido pronto y va a visitar a la hija por las noches o durante el día. No tiene por qué ser por la noche exclusivamente, aunque sí es cierto que la fenomenología se suele dar más entrada a la noche, ¿no? Pero siempre nos acompañan, siempre nos ven. Yo me imagino que, como en casi todas las cosas de la vida, este tipo de seres, pues era una pregunta que te iba a hacer, pero ya me has respondido, ¿no? Son seres desencarnados que han vivido en este plano, ¿no? Claro, son seres desencarnados que han vivido en este plano, muchos de ellos son familiares, ¿no? Tenemos que pensar que nosotros, pienso que es una de las respuestas más lógicas que se podría dar. No solamente somos carne y hueso, ¿no?, como hemos dicho antes, sentimos, ¿no? Los sentimientos no se ven, no se palpan, ¿no?, pero están ahí. Entonces, cuando una persona está triste, ¿no?, digamos, no podemos tocar esa tristeza, ¿no?, pero podemos ver que está triste, pero la tristeza en sí no se puede tocar. No se puede tocar. Pues lo mismo ocurre. Y bueno, ¿y por qué están aquí, se quedan aquí y no se van a donde se tengan que ir cuando uno se muere? Bueno, normalmente hay varias cosas que los hacen permanecer aquí en este plano, ¿no? Por ejemplo, el apego a alguna persona que lo esté pasando mal, ¿no? Por ejemplo, pues esa madre que fallece y su hija pues sabe que lo está pasando mal, ¿no? Se queda en modo de acompañamiento, en modo quizás de decirle, pues de alguna manera estoy aquí, ¿no? Luego, por ejemplo, también hay personas que desencarnan y no son conscientes de ello, no realizan ese tránsito, ¿no? Entonces, normalmente estos seres son personas pues que han muerto en accidentes de tráfico, la famosa leyenda, ¿no?, de las apariciones en las carreteras, ¿no? Si preguntamos, hacemos una encuesta, ¿no?, a camioneros que hacen rutas de noche, tendríamos un alto porcentaje en los cuales nos hablarían de estos casos, ¿no? Desgraciadamente la gente tiene muchos casos de este tipo, pero por vergüenza, ¿qué pensarán?, no los cuentan, ¿no? Entonces son personas que han tenido muertes traumáticas, que piensan que están aquí, pero que pues se han ido, ¿no? Pero ellos siguen pensando, no tienen conciencia que han dejado este plano físico. ¿Son solamente seres que han desencarnado de este plano que vivimos, o te puedes encontrar con seres provenientes de otras dimensiones u otros planos, o como lo queramos llamar? Bueno, es una pregunta que es bastante complicada, ¿no? Porque nosotros, si realmente nos ponemos a pensar, no pertenecemos a este plano, ¿no? Si perteneciéramos a este plano como tal, la muerte no tendría ningún tipo de sentido, ¿no?, con lo cual no trascenderíamos. Entonces, esa pregunta es muy difícil de contestar. Evidentemente, sí que hay que decir que hay entidades pues que son negativas y otras entidades que son positivas, ¿no? Pero no me gustaría catalogarlo como, digamos, contactar con seres de otras dimensiones que vienen a darnos mensajes, o que yo... Para mí, personalmente,
creo que a veces se mezcla un poco la fantasía, el mito con la realidad, ¿no? Sí que posiblemente puedan existir seres en otras dimensiones. No puedo negarlo, tampoco puedo afirmarlo, pero la mayor parte de las comunicaciones que se dan, digamos, son con personas que son desencarnadas, ¿no? ¿Cómo se postula la ciencia frente a la mediunidad? Porque no sé si lo tienen admitido, pero sí permitido que la mediunidad como no sé, como medio de comunicación. Bueno, la ciencia aún tiene que avanzar en ese sentido, ¿no? Y de hecho está avanzando mucho. Pero claro, es que volvemos a lo mismo, ¿no? La humanidad desde los primeros tiempos se ha hecho la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte, no? ¿Realmente hay algo más o todo se queda ahí? ¿O todo...? Se ha hecho también mucho daño con personas que se han querido lucrar atento de estos temas, ¿no? Y entonces la ciencia está un poco reticente, ¿no? La ciencia sí admite que puede haber ciertas áreas del cerebro que aún, digamos, no están desarrolladas, pero que personas que quizás la tengan desarrollada, por ejemplo, la precognición, hace muchísimo tiempo la ciencia lo hubiera dado por nulo, ¿no? El anticiparse a hechos del futuro que va a pasar, ¿no? Y hoy en día la precognición sabemos que existen y que se encuentran en determinadas áreas del cerebro. Con la mediunidad está pasando exactamente igual. Saben que hay algo más por esas experiencias también cercanas a la muerte, ¿no? Que muchos médicos, digamos, están investigando. Pero realmente no pueden afirmar categóricamente al 100% si existe la mediunidad como, digamos, esa comunicación, ¿no? Saben que hay algo, el que pues aún todavía no pueden afirmar, como tampoco pueden negar, ¿no? ¿La mediunidad es un medio también de adivinación futura? Para nada. Hay que también un poco, digamos, separar eso. Una cosa es adivinación y otra cosa, digamos, es la mediunidad. La mediunidad es esa comunicación entre este plano y digamos, el plano material con el plano espiritual. La adivinación, digamos, es otro tipo de cosas, ¿no? Porque fíjate, es una cosa que yo siempre recalco mucho, las comunicaciones mediúnicas se dan cuando realmente son necesarias. Cuando una persona acude a alguien que le eche las cartas, muchas personas pues acuden por el simple hecho de querer saber qué le va a ocurrir, ¿no? Con esa relación de pareja, o si va a tener un nuevo trabajo, o no es una necesidad, digamos, imperativa, ¿no? En la mediunidad sí se da esta necesidad imperativa cuando hay un mensaje importante que dar. ¿Muchas de las supuestas posesiones pudieran provenir de estos seres desencarnados? Podría ser, pero no porque, digamos... No me refiero, perdóname, no me refiero solamente a posesiones físicas. Sí, sé a lo que te refieres. La obsesión es algo que, digamos, es muy malo, ¿no? Entonces, sí que nosotros podemos dejar una puerta entreabierta. Yo siempre digo que, voy a poner un ejemplo tangible para que la gente me entienda. Si tú dejas la puerta de tu casa abierta, puede entrar todo tipo de personas, ¿no? Tanto personas buenas como personas malas. Si tú dejas la puerta de tu casa cerrada y cuando tocan abre a quien quieras, ¿no? Realmente pues entran las personas que tú quieres. Pues con este tipo de situaciones pasa exactamente igual. Nosotros le estamos dando poder a esa entidad para que esa entidad entre en nuestra vida, ¿no? Y no es que nos posea, es que nosotros ya llegamos un poco hasta obsesionarnos, ¿no? Las posesiones como tal también habría que investigar, porque sí que es cierto que en casos pues que se dan pues el hablar lenguas desconocidas, ¿no? Pero realmente son casos que son muy pocos, muy excepcionales. Realmente eso ocurre al 0,0001% de la población. Entonces somos nosotros los que muchas veces al obsesionarnos estamos dando paso a que nosotros podamos crear ese fenómeno incluso. ¿Cuándo se debe acudir a un medium y por qué? Bueno, ¿por qué acuden? Pues por la necesidad, como he dicho, de esa comunicación, de dar ese mensaje que realmente es necesario. ¿Cuándo?
cuando realmente llega el momento indicado, ¿no? Es que toda es Me la refiero, perdóname que te corte, me refiero a una persona, ¿no? A una persona normalita, de casita, como soy yo. ¿Cuándo debo acudir a un medium? ¿Qué razones pueden hacerme a mí pensar que debo de acudir a un medium? ¿Qué experiencias puedo llegar a vivir en mi casa o en mi persona para hacerme creer que necesito ir a consultar o ver a un medium? ¿Y el por qué? Bueno, yo creo que normalmente se da cuando esa persona tiene la necesidad de saber cómo se encuentra, ¿no? Ese ser que ya no está entre nosotros. Muchas veces porque también las personas pues pueden llegar a soñar mucho con estos seres, porque notan que en su casa pues están ocurriendo ciertas cosas que para ellos son totalmente raras, y entonces acuden a ver qué es lo que realmente ocurre, ¿no? Si es que hay alguien que está tratando de comunicarse con ellos y ellos no son capaces de recibir ese mensaje, ¿no? O a ver qué es lo que realmente ocurre. Siempre digo que es por necesidad, cuando realmente nosotros sentimos que ocurre algo fuera de lo normal, ¿no? Y se me está ocurriendo, fíjate, me ha venido a la cabeza la tan bonita película de Ghost. Sí. ¿El caso también puede producirse al revés? ¿Que sea el ente el que venga a comunicarse con el medium para dar un mensaje a una determinada persona? Por supuesto que puede ocurrir, porque muchas veces, digamos, estos seres van primero al ser querido, pero claro, es como, digamos, si te hablo pero no me escuchas, si quiero comunicarme contigo pero no hay manera, tengo que buscar la manera de hacerlo, ¿no? Para hacerte llegar el mensaje que debo hacerte llegar, ¿no? Entonces sí que se puede llegar a dar el caso, por supuesto que sí. Pues no sé si tienes algo más que añadir a esta tu participación. Yo animaría, hay una película que para mí yo creo que puede resolver muchísimas dudas, y además animo a todos los oyentes a que la vean, El sexto sentido. Para mí la mejor película que puede llegar a describir qué es la mediunidad, el por qué y para qué. ¿Te vas a creer que la película del sexto sentido, que todo el mundo dice que el final lo esperaba, yo no me lo esperé hasta que no lo vi? La verdad que era un final que todo el mundo se esperaba, porque yo no. Claro, lo más lógico era que siguiera vivo, ¿no? El psicólogo, ¿no? Y que claro, fuera pues un trastorno del niño, ¿no? Que fuera, pero fíjate, ¿no? Como el niño daba una cosa muy importante, que perdóname, hay otra película que me sorprendió mucho también el final, que es la de Almenábar, la de Los Otros. Por supuesto, y otra película mítica, Guillermo del Toro es un genial director, El Espinazo del Diablo también, ¿no? Son películas que pueden, digamos, acercar esa realidad, ¿no? A las personas que deseen saber realmente qué es la mediunidad, ¿no? Algo hay, y quien lo vive lo sabe mejor que todos los demás. Ha sido un enorme placer tenerte en este programa. Espero y deseo, como ya te he dicho al principio, que vuelvas pronto. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Pues nada, un fuerte abrazo, compañeros. Muchísimas gracias por invitarme a este programa maravilloso, y muchas gracias también a todos los oyentes por estar ahí. ¿Cómo andamos hoy? Ahí vamos, ahí estaba escuchando al compañero Fermín con sus temas interesantes, como siempre.
Espero que el viernes de la semana que viene nos escuches también, aunque tú no vas a participar porque no puedes hacer acto de presencia física. Sí, en directo, ay, qué pena. Es una pena, pero bueno, la salud te impide viajar hasta esa localidad. Y espero y deseo que nos acompañes cuando menos a través de las ondas. Antes de empezar con tu sección, ¿qué te parece si hablamos del ritual que nos traes al final del programa? Bueno, pues hoy traigo un ritual muy muy bonito, ¿no? Es un ritual a la diosa Deva, que es la diosa del amor. Y ahí lo dejamos, ¿no? ¿Vale? Ahí lo dejamos. Que lo escuchen al final del programa. Es un ritual interesantísimo, está grabado, yo ya lo he escuchado. Y bueno, para aquellas personas que precisen de esta diosa, pues ahí lo deja Concha. Vamos a hablar de un tema que nos ha pedido un oyente, Concha, que yo personalmente lo desconocía. Los sigilos mágicos. Los sigilos mágicos, pues conforme lo vaya hablando te vas a dar cuenta de que sí, que lo conocías. Bueno, te van a dar cuenta muchos oyentes, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, para comenzar voy a comentar que un sigilo o sigil, que significa sello, consiste en plasmar una idea en forma de palabra, ¿no? O en forma de mantra o de una imagen que represente esta idea, ¿no? Idea pues que queremos que se manifieste en nuestra vida. Es un deseo formulado y plasmado en un símbolo para posteriormente y en un estado meditativo o gnosis, en un estado espiritual, pues lanzarlo al caos para luego esperar resultado o que surta efecto. Antes de profundizar en lo que es un sigilo, pues vamos a ver lo que es el caos, ¿no? O la magia del caos en este caso, ¿no? La magia del caos, pues, es el campo subyacente a toda la existencia, lo que está oculto o escondido. Y los griegos, por ejemplo, lo llamaban xaos, o sea que ya esto viene de lejos, ¿eh? ¿Qué significa? Pues hendidura, ¿no? Para ello era como el estado primigenio u origen previo al cosmos. Los egipcios lo llamaban Nun, por ser Dios que es, pero que no existe, pues para ellos era un concepto más que una deidad. Caos es la fuerza del orden del cosmos y la fuerza de la naturaleza, ¿no? En la alta magia o en la Wicca se utilizan estas fuerzas en distintas formas. La gran madre cosmos que construye la vida se une a la gran madre naturaleza que destruye para que se pueda construir de nuevo. Y no pueden existir la una sin la otra. La magia del caos es una forma de magia ecléctica que une valores, ideas y tendencias que previamente se han elegido. Para realizar un sigil o un sigilo, pues tenemos que engañar a la voluntad para que no se estorbe a sí misma. Digamos que es un método de autocontrol mental que puede desencadenar pues cambios en nuestro subconsciente. Normalmente pues los sigilos están encriptados en símbolos con un único propósito y es muy importante dentro de la magia del caos saber focalizar nuestra atención y voluntad para conseguir pues este propósito, ¿no? Si se realiza bien, pues la verdad es que es increíblemente o son increíblemente efectivos, ¿no? Hay varios métodos además para crear un sigilo. Voy a mencionar una frase que seguro te va a resultar familiar, Juan Carlos. ¿Cuál? Ten cuidado con aquello que deseas porque se puede cumplir. Ah, sí, con aquello que piensas. Uh-huh. ¿A que la conoces? Seguramente. Cuando deseas algo con mucha fuerza, ¿qué pasa? Que el universo conspira para que realices tu deseo. Esto me suena mucho al libro aquel famoso de El Secreto. Ah, sí. O fue hace años que leí yo el libro este, yo ni me acuerdo. Pero bueno, lo importante aquí es cómo tenemos que pedir nuestro deseo, ¿no? O mejor dicho, cómo tenemos que pensarlo. Yo, esto es una cosa que he advertido muchas veces, que hay que saber cómo pedir a la fuerza del universo, ¿no? Por ejemplo, si pedimos que nos cambie la vida, ¿no? ¿Cuántas personas dicen, por Dios, qué mal estoy, que no soy feliz, ¿no? Quiero que me cambie la vida, ¿no? Pues la vida te puede cambiar, pero te puede cambiar para peor. O sea, esta es una forma de lanzar un sigilo al caos, ¿no? Pero claro, tenemos que tener mucho cuidado al elegir o cómo elegir nuestros deseos. Por otra parte, pues están también las intenciones
que están detrás de un sigilo, porque se pueden crear también para hacer el mal, ¿eh? En ese sentido, podrían ser peligrosos, además lo podemos hacer de manera involuntaria. De todas formas, si por nuestra mente pasa esa idea de que puede ser peligroso lanzar un sigilo, pues podría serlo, ¿no? Ya que al tener ese tipo de pensamiento, estás creando una vía para que así se manifieste. En este caso, pues es mejor no lanzar el sigilo y esperar una ocasión propicia donde nuestro pensamiento pues no se manche, ¿eh? Si crees que va a salir mal, pues no lo hagas, ¿no? Porque después puede que no haya vuelta atrás. Aquí, bueno, habría que crear otro sigilo para revertir los efectos del primero, pero esto es muy complicado, ¿eh? Como ya he comentado, pues existen varios métodos para crear un sigilo mágico, y lo primero es encontrar un lugar tranquilo y sin distracciones, porque es esencial la concentración. Luego, pues tener clara la intención, lo más precisa que se pueda, sin intentar complicarnos. Las intenciones vagas conducen a resultados vagos. Cuanto más clara sea la petición, pues más oportunidades tendremos de obtener los resultados esperados. Fíjate, Juan Carlos, que una chica amiga de una conocida mía, pues realizó un sigilo para encontrar pareja, ¿vale? Además, bueno, en el sigilo daba indicaciones muy precisas, ¿no? Que es lo que hay que hacer, además, ¿no? Ella pedía, en la apariencia y el estado, pues, que este chico fuese alto, rubio, soltero, que no tuviese hijos, ni cargas, que tuviese un trabajo estable. Y fíjate que su deseo se manifestó exactamente como ella lo había descrito. Bueno, se presentó en su vida un chico que se hicieron pareja además, más alto que ella, rubio, soltero y con un trabajo estable. Además, ella pidió que le gustasen los perros y el chico llegó con un perro. ¿Cómo te queda? Pues así, como me has dejado. Yo no sé si a día de hoy siguen juntos, pero lo que está claro es que ella consiguió su deseo. Luego, un consejo que yo doy a aquellos que desean la fortuna, ¿no? Los que piden que la fortuna les sonría. Hay quien esperaba dinero del universo, ¿no? O del multiverso, y el dinero le llegó, pero por herencias de muerte súbita de sus familiares, por indemnización por accidente propio o cosas por el estilo, y todo por no haber sabido encauzar el deseo, ¿no? Una ruta segura aquí pues podría ser que llegue el dinero a través de un proyecto de trabajo, ¿no? Crear algo que reporte beneficio, o por ejemplo, yo qué sé, jugar a la lotería, por ejemplo. Una vez que tenemos claro el deseo, pues vamos a formular bajo la forma de una analogía hasta convertirlo en un símbolo. Yo voy a explicar brevemente cómo se hace esto. Lo convertimos en un código donde vamos a concentrarlo, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un monograma. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a escribir el objetivo que tenemos en un papel. Lo escribimos de forma más clara posible, sobre todo de forma objetiva. Vamos a pedir con lógica. No desees encontrar al amor de tu vida, desea encontrar una pareja estable. ¿Vale? Una vez que lo hemos escrito, pues vamos a suprimir todas las letras que se repitan y vamos a mover las vocales. A partir de lo que quede, pues vamos a formar un glifo. Un glifo, bueno, sabes que es un signo antiguo que usaban los mayas, ¿no? Esto lo podéis mirar también por internet, que también hay muchas ideas para esto. Podemos crear también de nuestros deseos un mantra que podemos recitar. Mira, yo he puesto un ejemplo aquí, ¿vale? Yo he escrito, quiero una casa nueva. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo aquí he quitado las letras repetidas, las que se repiten. Entonces me queda quiero nav. Si aquí quitamos las vocales, me queda QRNCSV. Con esto puedo hacer un símbolo o un glifo, lo puedo meter en un círculo, lo puedo enmarcar y ahí puedo hacer una imagen que yo pueda luego grabar en mi mente. Esto es muy importante. Hay que grabarlo en la mente para que llegue al subconsciente para luego lanzarlo al caos. A estas consonantes le he añadido vocales como me ha parecido a mí, ¿no? A mí me ha salido la palabra Kurenakosa. Pues Kurenakosa es mi mantra, es el mantra que yo he encontrado para este deseo de la casa nueva. ¿Vale? O sea, que esto lo podéis aplicar vosotros a otro ejemplo.
Hay otros métodos que son mucho más complicados, ¿no? Como comprimir un sigilo. Fíjate, pues hay verdaderos especialistas aquí que consiguen a través de la magia del caos, pues que tomen conciencia propia, y que se conviertan en servidores. Pero claro, estamos hablando de altos magos que son capaces de crear una entidad artificial o conciencia diseñada para propósito específico, ¿no? Pero bueno, ya os digo que aquí estamos hablando de alta magia. También podemos hacer un dibujo relacionado con nuestro deseo. Por ejemplo, si queremos un coche, ¿no? Un coche nuevo, pues vamos a pintar un rectángulo con 2 ruedas. La idea es que represente de forma sencilla nuestro deseo y codificarlo para que traspase las barreras de la mente consciente y así poder acceder de manera directa al subconsciente, ¿no? Para posteriormente lanzarlo al caos. Pero para desterrar el sigilo al caos y que la magia surta efecto, hay que activar el sigilo que hemos creado. ¿Cómo vamos a activar el sigilo? Pues tenemos que buscar un lugar agradable, aislarnos, puede ayudar a centrarnos, encender incienso, vela, oír nuestra música favorita, una música relajante. El caso es crear un ambiente que invite a la meditación, ¿no? Podemos rodearnos además de objetos que nos recuerden el propósito que vamos a lanzar. ¿Qué queremos? ¿Un coche nuevo? Pues vamos a rodearnos de fotografías de ese coche nuevo para centrarnos en él. Vamos a relajar las voces de nuestra mente, ¿no? Y tenemos que centrarnos completamente en nuestro sigilo. Vamos a focalizar nuestra atención en el símbolo que hemos creado y vamos a grabar su imagen en nuestra mente. O vamos a recitar el mantra que hemos creado y vamos a evocar su significado. Esto lo tenemos que hacer quemando el papel donde aparezca el sigilo, donde hemos escrito las palabras, el mantra, donde hemos hecho nuestro dibujo, porque hay que pasar el sigilo del papel a la mente. Y a continuación, pues vamos a liberar el sigilo de nuestra mente al caos. Este quizás pues sea el paso más complicado, ¿vale? Es fundamental aquí conocer el antes mencionado Gnosis, ¿no? Pues con Gnosis podemos llegar a un estado meditativo en el que dejamos la mente completamente en blanco. Es una especie de estado alterado de la conciencia, ¿no? El concepto de Gnosis, pues podemos resumirlo como concentración en un solo punto. Podemos buscar silenciar la mente, centrándola en un punto u objeto para mantener una concentración constante en el sigilo. Hay quien usa métodos de mantener la mirada en un punto o en el sigilo durante horas, incluso ayunando y sin dormir. Se usa también técnica de deprivación sensorial, restringiendo total o parcialmente los estímulos de los sentidos, ¿no? De los ojos, de los oídos, de la nariz. Existen otros métodos llamados la postura de la muerte, ¿eh? Este método es muy duro, hombre, es para profesionales. Se basa en el dolor o en el agotamiento físico para inducir a una profunda relajación a nivel mental, ¿no? Esto ya digo yo que es para experimentados, ¿eh? Otros usan la excitación, lo sobreestimular la mente mientras se mantiene la atención fija en el sigilo, y este pues es un procedimiento muy usado. También usar cualquier emoción fuerte como el miedo, la risa, métodos relacionados con la danza, con cantar. Realmente pues sirve cualquier método en el que podamos inducir una emoción fuerte que sobreactive nuestra mente. Cuando se alcanza la gnosis, es fácil imaginar cómo la energía impregnada de nuestro propósito pues toma una nueva forma de luz, ¿no? Y de color, de calor, y cómo las fuerzas del universo pues liberan el símbolo, ¿no? Y este es disparado al caos, poniendo pues así en marcha pues esta orden que hemos programado. El último paso, que también es importante, es que tenemos que olvidar el sigilo. O sea, después de hacer todo esto tenemos que olvidarnos, porque es necesario dejar trabajar al caos. Hay que dejar ir al sigilo. Hay que confiar que va a funcionar y sobre todo es muy importante creer lo que se está haciendo. Hay que intentar también ser realista. La magia del caos trabaja con una realidad subordinada a lo que es posible. No se puede pretender cambiar de vida desde el sofá de tu casa, ¿no? No pidas dinero, pide un trabajo que te dé dinero, ¿no? Se puede, empezar probando además con sigilos pequeños, ¿no? Para ir experimentando, sigilos sin importancia, para adquirir experiencia, también hacer peticiones personales del tipo quiero ganar confianza en mí mismo y usar esta herramienta para la autoestima y la autosuperación. En fin, que el resultado final pues se manifestará porque sepamos que lo hará, no porque lo pensemos, ¿no? No lo crea, hazlo, ¿no?
Por cierto, ¿sabes, Juan Carlos, que se puede realizar esta técnica del sigilo en un ritual en grupo? No tenía ni idea. Pues, y además, bueno, tiene un proceso de ritual enorme, gordísimo, que ahora mismo no me da tiempo a explicar, ¿sabes? Bueno, También se puede... lo puedes explicar Dime. en otro futuro programa. Ah, pues sí. También, bueno, como estaba comentando, se pueden lanzar para curar, ¿eh? No solamente para pedir dinero y para pedir lo que hacemos. Se pueden pedir para curaciones, para cambiar, no sé, porque queramos adquirir nuevos hábitos, no nos gusten los hábitos que tenemos, para controlar los sueños. Creo que hay otra forma, ya lo expliqué ya en un programa pasado, si no recuerdo mal, que era escribir todo lo que quieres que cambie de tu vida en un papel y escribir todo lo que quieres que venga, lo que desaparezca y lo que venga en un papel y guardarlo en la cartera o en algún sitio que tú tengas a mano constantemente durante unos meses. Y al cabo, y hay que olvidarlo. Y hay que olvidarlo, exactamente. Y al cabo de ese tiempo sacarlo y mirar a ver. Y es sorprendente porque, hombre, todo no, pero una parte importante de lo que has escrito seguramente que ha cambiado, ¿eh? Hay partes que se cumplen, efectivamente. Eso es una forma de lanzar un sigilo al caos. Al caos, en este caso, bueno, el caos de la magia es el universo. ¿Vale? Es un modo más sencillo, quizás, ¿no? Hombre, es un modo muy sencillo que funciona, además, y funciona, bueno, a mí me han pasado cosas tremendas. Yo he tenido un deseo y se me ha cumplido, pero inmediatamente, ¿eh? Es increíble cómo funcionan los sigilos. Es verdad que todo el mundo no tiene capacidad para a lo mejor meditar, para dejar la mente en blanco. Hay quien lo hace de forma muy fácil. Yo puedo hacerlo delante de una multitud, ¿eh? Es un don que tengo y la verdad es que a veces me gusta, pero otras no, porque me voy sin querer y Concha, ¿dónde estaba? ¿Sabes? Pero bueno. Bueno, sí, lo que sí que es importante es tener una mente positiva y convencerse y creer en que eso puede suceder. Pues es lo que he comentado. Hay Por eso que te digo. creer que sucede y hay que creerlo a pie juntillas, porque es que funciona, ¿eh? Pues nada, invitamos a todos los oyentes que en este momento nos estén escuchando a que lo prueben y nos envíen sus impresiones. A la vez también les invitamos a que si quieren otro tema como este, que es producto de la petición de un oyente que no recuerda su nombre. ¿Tú recuerdas el nombre de...? No lo recuerdo. Tenemos, como muchos de ellos no quieren que se les diga el nombre, pues de este le hemos olvidado. No sé si, claro, es que no solemos mencionarlo, a no ser que nos diga que no les importa, ¿no? Pero no solemos mencionarlo. Bueno, seguro estoy de que es un oyente habitual de este programa. Bueno, pues invitamos, ahí lo dejamos dicho, no sobre la sección de Concha, sí sobre todas las secciones. El que quiera un tema que lo pida, que lo solicite, y si está en nuestras manos, pues se lo haremos llegar al colaborador oportuno para que así lo desarrolle en un futuro programa. Concha, ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Insólito Radio, te estoy muy agradecido por ello. Igualmente, Juan Carlos. Y te espero dentro de una semana en esta tu sección mágica. En 7 días nos oímos. Buenas noches. Hasta luego. Mundo. Buenas noches, Juan Miguel, bienvenido. Buenas noches, Juan Carlos, todo un placer, un jueves más aquí en Mundo Insólito Radio. Un enorme placer, hoy nos traes un tema interesante, mártires y santos que no existieron, pero a los que se les tiene cierta devoción, ¿no? Pues la verdad es que sí, es que además mucha. Bueno, santos que no existieron o que no hay pruebas o distintas pruebas escritas o con todos los puntos que tenía que tener para que supuestamente la Iglesia
católica desde el año 1969, en las épocas del Papa Pablo VI, en el Concilio Vaticano II, pues fue lo que ellos interpretaron con 33 de los santos, pues muchos de ellos muy, muy famosos. En realidad, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa en bastantes de estos santos, por no decir en todos, pues siguen teniendo su devoción y teniendo en sus calendarios pues estas festividades. A nivel local, por supuesto que siguen. Es que el interés de esto es en los santos que fueron, ¿no? Que podemos hablar posiblemente de los que actualmente, que somos, entre comillas, la mayoría bastante menos devotos de este tipo de tradiciones, pues serían a lo mejor de los que más celebraciones pueden llegar a tener, porque la fiesta ha desembocado en otras historias. Fíjate, no te voy a nombrar los 33 santos, porque sería un poco pestiño, pero fíjate los nombres que te voy a dar para que te hagas una idea. Santa Verónica, Santa Úrsula, Santa Bárbara, San Crispín. No te lo pierdas, te lo voy a empezar ya por uno de los importantes, por ejemplo, San Jorge, San Valentín, y sin ir más lejos, pues Santa Bárbara y Santa Verónica. San Valentín, impresionante. San Valentín, o sea, una de las festividades celebradas en el mundo cristiano a nivel internacional totalmente, porque mucha gente dice que si es un invento, eso fue un invento del Corte Inglés, eso no, señores. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico, hay un crimen cometido la noche del crimen de San Valentín, de las épocas de Al Capone, en la década de los 20 del Chicago, que se denominaba así, pues porque era ese día con esa tradición, ¿no? Y anteriormente, bueno, pues San Valentín, fíjate, pues también es uno de los dos santos, pues que la Iglesia Católica pues no encontró las pruebas suficientes. Esto no quiere decir que en ningún momento hayan prohibido el culto o que no se pueda seguir festejando pues en las localidades y en los países, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de San Jordi, San Jorge o San George, pues fíjate, es el patrón de Inglaterra, nada más y nada menos. En el caso, por ejemplo, de Cataluña y de Aragón y Cataluña y otras partes de España, pues pasa exactamente lo mismo. Según dicen muchas de las tradiciones referentes, antes de seguir con estos santos inexistentes, dicen lo siguiente, que los distintos países europeos pues llegaron a tener pues ese patrón guerrero, no referente a esa protección bélica del país. Por ejemplo, en el caso de Francia era San Miguel, ¿no? En un momento dado. En el caso de Inglaterra era San George, San Jorge o San Jordi, como en el caso de Cataluña. En Aragón, San Jorge, pues posiblemente por haber tenido más apego con Europa o por otras causas relacionadas pues con algún tipo de milagro que lo desconozco totalmente. Y en el caso de Castilla, el patrón bélico o belicoso del que ya hemos hablado en este programa pues era Santiago. En este caso, pues fíjate, en el caso de San Jorge, es una tradición pues que ha desembocado en todas las zonas de Aragón y en muchas zonas de España. Es conocida en toda España, aunque no se festeje en todos los sitios, pues por esta rosa y este libro, ¿no? O esta flor y este libro. Es famosísimo. También, pues fíjate la leyenda, ¿no? La leyenda de San Jorge, pues es de estas típicas y genuinas del siglo II o del siglo III, pues un soldado romano en las épocas del emperador Diocleciano, en las zonas de Capadocia, actual Turquía, pues bueno, pues que fue martirizado, y luego había también otras leyendas relacionadas con que era un caballero,
ya leyendas del siglo IX, ¿no? Con la famosa leyenda del dragón. En una de las leyendas, pues por ejemplo, te narra que en una de las poblaciones pues había muerto el rey de la población y tenían que hacer un sacrificio en Trento a un dragón terrible que había en las montañas, que se comía el ganado y a la gente, y destrozaba pastos y quemaba bosques, etcétera, etcétera. Y para calmarle, pues le ofrecían el sacrificio. En este caso iban a ofrecerle a la hija de este rey que había fallecido, ¿no? Como un sacrificio estrella. Y que en ese momento llegó un joven caballero de armadura brillante, yo no sé cómo podían decir joven si iba con la armadura y con el casco, pero vamos, a lo que vamos. Pero vamos, que de armadura brillante, pues que parece ser que subió a esos montes y que extermina el dragón. Hay muchas otras leyendas relativas que, bueno, ya están relacionadas sobre todo, como te digo, con la época de la Edad Media. Lo que está claro es que en el caso, por ejemplo, de San Valentín, fíjate, en el caso de San Valentín es muy curioso porque en Madrid, aunque no te lo creas, tenemos los huesos supuestamente de ese santo. ¿A dónde lo tenéis esto? En la iglesia de San Antón, conocida ahora sobre todo por el tema de que el Padre Ángel pues es donde da cobijo pues a muchos sin techo, les pone el fútbol allí para que lo puedan ver, siempre que respeten el lugar y que no fumen, que no beban y todas estas cosas, claro. Uh-huh. Pero están supuestamente las reliquias, fue un regalo de las épocas de Felipe IV, que se lo dieron o se lo regalaron, se fueron llevadas allí. En uno de los apartados de la iglesia están supuestamente los huesos de San Valentín. Pues bueno, en el año 1969, como te he dicho, en el Concilio de Vaticano II, pues estos santos pues dejaron de ser universales y pasaron simplemente a ser devoción de la gente y cultura de la gente. En el caso, por ejemplo, de Santa Bárbara, siempre ha estado relacionado, es muy curioso lo de Santa Bárbara también, ¿no? Porque hay una historia de que era la hija de Dioscoro, que era... la tenía encerrada supuestamente en una torre para que tuviese un matrimonio de conveniencia en el momento que llegó a la adolescencia. Y bueno, pues ella estaba enamorada de otra persona y parece ser que consiguió huir de la torre. Ahí está pues la leyenda de unos dicen que bajó con su propio pelo, que podía ser como la del cuento, otros dicen que fue un caballero el que la ayudó. Pues bueno, lo que sí fue es que su padre se enteró, les dio caza y a ella la martirizaron y la mataron. Como ella era muy creyente, muy devota de Dios, parece ser que en un momento dado empezó una tormenta y un rayo fundió a su padre, a Dioscoro. Bueno, siempre ha sido muy relacionada, como te digo, con todo el tema de las tormentas, hasta con la propia diosa Freya y como también en un momento dado ha sido también representada Santa Úrsula, que es otra de estas santas desaparecidas. Pero bueno, lo más curioso, otra santa inexistente, pero esta sí que no ha existido. Esta sí que no ha existido. Lo otro siempre te ponen, por ejemplo, de San Jorge, unas fechas de nacimiento del siglo III, una época de la muerte. El propio San Valentín, la leyenda de San Valentín, muere mártir porque casaba a los distintos, pues que casaban los romanos, a los ciudadanos romanos, pues en unas épocas en que el emperador Claudio II, o el gótico, pues no lo veía bien porque, claro, estos jóvenes al estar casados y al realizar el acto sexual casi continuamente, pues perdían la fuerza en la batalla. Entonces prohibió las bodas y San Valentín, de una forma secreta, pues continuaba casándolos. Y bueno, parece ser que le pillaron igual, otro que fue martirizado hasta la muerte.
Y bueno, siempre te ponen una serie de fechas, intentan buscar el momento de la muerte, el lugar donde habían nacido, donde habían fallecido, pero en el caso de Santa Verónica, lo único que sabemos de ella, sin aparecer en ningún texto, es que fue la mujer que en el Vía Crucis, cuando Cristo estaba sufriendo el martirio y estaba pasando por una de esas callejuelas con la cruz en hombros, pues que esta mujer le puso un pañuelo en la frente para secarle el sudor y la sangre y se quedó, pues supuestamente, el rostro de Jesús pues como serigrafiado en ese trozo de tela. Y desde entonces, pues bueno, siempre ha habido la representación de la Santa Verónica que te aparece en los distintos cuadros y en las distintas iconografías donde supuestamente aparece la imagen de esta santa, pues con este pañolón, ¿no?, que nos recuerda a ese pañolón de Oviedo en la mano, con el rostro del Mesías. Bueno, en este caso, según los expertos, la Verónica no aparece en ningún lado, en ningún texto, fue un invento posterior. No aparece ni en apócrifos. Un invento, otro más, ¿no? Bueno, como lo de... No voy a decir todo, pero vamos a decir casi todo. 3 veces casi. 3 veces casi. O sea, a ver, hay que tener un poquito, por ejemplo, con los de las leyendas del dragón, pues yo no sé si pudiera haber... aquí en España tenemos la famosa leyenda del vas a reventar como el lagarto de Jaén, y hay alguna gente, bueno, que es una oveja que le meten, no sé si es dinamita o algo para que estalle, o no tengo ni idea, no me acuerdo. Hay una leyenda así un poco relacionada con eso, de que le ponen para que reviente y demás. Era una especie de caimán o cocodrilo. No, a lo mejor no sería raro porque tuviese a lo mejor algún tipo de animal y que saliera, pero claro, estamos hablando de que a San Jorge se le están poniendo que nació en el siglo III, las leyendas no las están contando en el siglo IX, entonces ya sí que estamos hablando de un inmortal, ¿no?, de un santo de verdad, porque se aparecía con su armadura reluciente, nada de con la ropa. Él siempre ha sido un soldado romano, supuestamente, del emperador Diocleciano, pero en este caso siempre te lo han descrito, y la iconografía de que vemos de San Jorge en muchas de sus distintas pinturas y dibujos y demás, es como si fuera un guerrero medieval, más bien, o un caballero medieval, ¿no?, con la espada y luchando contra un dragón. Hay en otras iconografías que a lo mejor, pues bueno, pero es lo que te digo. Son, pues eso, santos o gente que las tradiciones lo llevaban, pues como podíamos estar hablando de otros tipos de mitologías, sobre todo y también, cuando estamos hablando. También, Juan Miguel, porque la gente quizás necesitamos creer en algo, ¿no? Bueno, necesitamos creer, y aparte en otras épocas era un tema de turismo y de pasta para el pueblo. Date cuenta, si tú, por ejemplo, tenías una aparición mariana en tu pueblo, una aparición de un santo, una aparición de una nueva estatuilla, eso hacía que la gente de la comarca llegara a oídos por el mejor espionaje del mundo, que es el clero, era el clero, y habiendo una iglesia en casi todos los sitios, y en todos los sitios algún edificio, pues se iba pasando de boca en boca, pues para que esa población o ese lugar fuera la gente a hacer culto. El hacer culto pues tenía un movimiento pues de que necesitarían comida, de que necesitarían bebida, a lo mejor había una venta por el camino que era el que había hecho que por casualidad apareciera esa estatuilla, o había una catedral que estaba teniendo menos dinero de lo que tenía que tener, y si lo ponía en el otro lado, eso pertenece a ellos, toda esa pasta pues les podía recaudar a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo es con un pensamiento un poquito de poder, de culto, como cuando estas apariciones marianas que veíamos, pero de otro estilo. O sea, yo creo que con este tipo de santos, sobre todo la devoción en los lugares donde supuestamente se había pasado, era eso. O sea, era
un tema cultural y económico y turístico de la época. Hombre, que está claro que donde hay apariciones marianas hay una fuente de ingreso impresionante, y en España hay un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero uno de los que más me llamaron la atención a mí fue Montserrat. Hombre, lo de Montserrat es pues como tantos otros sitios, pero tú date cuenta que en España tenemos el camino por excelencia, y en España tenemos 3 lugares acobeos, por decirlo de alguna manera. En España tenemos Santiago, tenemos Santo Toribio de Líbano y tenemos Caravaca de la Cruz. Como Caravaca, por ejemplo, santos. fíjate, Caravaca es otro gran lugar. O sea, pero es que además Caravaca de la Cruz, la leyenda es realmente fascinante, ¿no? Es que es un aporte de una cruz que desaparece supuestamente, creo que es en Jerusalén, y aparece allí en el momento que se está haciendo una misa. El cura que la está haciendo real, pero los que la habían dejado realizar esa misa era para en plan de mofa. Entonces, que de repente por esa ventana aparece que ese ovni, ¿no? Que en forma de cruz, pues debió llamar mucho la atención. Algo debió pasar cuando parece que se quedó, por lo menos, en el folclore de la gente. Lo que pasa es que luego, con el tiempo, pues ya sabes lo que pasa, o se exagera, o desaparece, o si se guarda la tradición, pues posiblemente... Degenera en un sentido o en otro, ¿no? Claro, degenera siempre en un sitio. Puede llegar, es como lo de las apariciones, o como lo que estamos hablando de estos santos, en este caso supuestas personas que vivieron en vida y que luego pues murieron en martirio. Yo, por ejemplo, mira, fíjate, hay un patrón de estos que hemos hablado, San Cristóbal, el patrón de los conductores, todos lo hemos escuchado, ¿no? Sí. Bueno, pues supuestamente, tú fíjate, supuestamente era un gigante cananeo que ayudó en su momento, eso cuenta una de las leyendas, al niño Jesús. O sea, este ya era de las épocas de Cristo, al niño Jesús a cruzar un río. Y que bueno, que en ese momento Cristo, pues parece ser, el niño como que le bautizó. Y desde entonces ayudaba a la gente a pasar por los vados y demás, era como una especie de gigante. Por eso es el patrón de los conductores y de todo el que va de viaje. Decían que mirar solamente su imagen, tú date cuenta, que mirar solamente su imagen ya hacía que ese día el camino no ocurriese absolutamente nada. Ahora te pongo el ejemplo, el Camino de Santiago. Tú date cuenta cuánta gente vendría de Europa, o vendrían de otros lados de España, o de otros lados del mundo, y posiblemente iban con Cristóbal. Pues vete a saber. O con algo de Cristóbal, simplemente porque se notaban protegidos. Pues oye, Cristóbal en su época era nuestro cinturón de seguridad de ahora. Hombre, visto de un modo un poquitín sarcástico, pues sí, ¿no? Claro, a ver, era el seguro de entonces. Yo me imagino, por esos caminos, que en cuanto pasaras por una encrucijada ya te estaban robando, o te estaban atacando, o lo mismo te estaban tirando una flecha desde alguna almena, algún enemigo, por pensar que eras de esto. Pues vamos, pues ir con Cristóbal, pues era muy bueno. Pues actualmente todavía tienen muchos camioneros, que es a lo que iba, y ahora sin broma, y mucha gente que está en la carretera trabajando todo el día, que tienen a su San Cristóbal puesto en el coche. Ahora como queda un poco más, antiguamente se veían más, ahora como quedan un poco más, a lo mejor hortero para muchos, ¿qué tal? Pues lo llevan a lo mejor en la guantera, o lo llevan con un en otro lado, pero llevarlo lo llevan. Yo creo, Sí. Juan Miguel, que sea cierto o no sea cierto, si a la persona le beneficia o le da una cierta seguridad el llevar un determinado amuleto o un San Cristóbal, o lo llames como lo quieras llamar, a mí me parece completamente perfecto. Vamos, no tengo ningún tipo de nada que decir en contra de ello. Cada uno es firme creyente de lo que necesita y punto. Siempre y cuando esas creencias no se metan en las creencias de los demás y no mancillen el nombre de otros. Claro, es que a lo mejor tú, por llevar tu estampita en la cartera de Fray Leopoldo de Alpandeire de Granada, o de San Judas Tadeo, o de quien sea, no te estás metiendo con nadie, como el que lleva a San Cristóbal, o lleva a la Virgen, o lleva a Buda, si es que me da lo mismo, o a quien sea, da lo mismo, si lleva a la Santa Muerte. O sea,
maravilloso. Un amuleto Que no se me... es un amuleto y la fuerza Efectivamente. que tienen los amuletos lo lleva uno dentro de sí, en su subconsciente y en su creencia y en su convicción. Juan Miguel, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Insólito Radio una vez más. Te estoy muy agradecido por ello y en una semana te esperamos con otro tema tan interesante como el de hoy. Muy bien, pues para la semana que viene ya te contaré, y un saludo para todos los oyentes y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta luego. Michael Martínez, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estamos hoy? Bien, estamos bien, no nos podemos quejar, ¿no? Bueno, ya por fin Mucho llega... trabajo, pero... Sí, y que no falte, ¿eh? No, que no falte. Ya por fin llega el fin de semana que llevamos anunciando varias semanas y bueno, pues tampoco viene de más recordarlo. Sí, Juan Carlos, ya este sábado próximo es la conferencia de la Villa de Guillena, es el primer congreso de misterio de la Villa de Guillena, y bueno, es a las 5 de la tarde en la sala de la cultura, o en la casa, perdón, de la cultura de Guillena, un pueblo muy bonito, un pueblo sevillano, y es un acto, como hemos dicho durante todas estas semanas, es un acto benéfico a favor de José Manuel Díaz Vivero, un chaval de 17 años, que es autista, el cual, bueno, cogió una infección en una simple intervención quirúrgica, y bueno, fue a peor esa infección que al final, bueno, para salvar la vida tuvieron que amputarle todos los miembros, ¿no? Tanto los superiores como los inferiores. Así que la entrada es en donativo de 5 euros para poder comprarles una prótesis, ¿no? Para que sea más ameno el día a día de este chaval, ¿no? Y bueno, Juan Carlos, está todo ya organizado, solo hay muy buena acogida y bueno, esperar que todo llegue a su fin, que es comprarle esa prótesis al chaval. Pues la semana que viene, si te parece, hablamos de qué tal ha ido el Congreso y de qué tal ha ido todo. Michael, ¿tú crees que Jesús pudo andar sobre las aguas, como dice la Biblia? Bueno, yo personalmente me reservo la idea, pero existen muchos estudiosos y muchos científicos, bueno, que están obsesionados por darle una explicación lógica a esos milagros que recoge la Biblia, ese texto sagrado, ¿no? Que recoge la Biblia, que realizó pues Jesús de Nazaret, ¿no? Hay muchísimas personas que dicen que han encontrado cómo pudo resucitar a muertos, devolver la visión, y hoy vamos a hablar de si pudo Jesús caminar por el agua, que se llama el milagro de caminar sobre las aguas, ¿no? Y la verdad, Juan Carlos, que no se sabe con exactitud el lugar de donde se produjo el supuesto milagro de caminar sobre el agua. Muy cerca de donde se bautizó Jesús, en el mar de Galilea, el cual, bueno, los israelitas lo llaman el lago Kineret, ¿no? Y es de agua dulce, es un lago de agua dulce y es el único de Israel. El hecho es que en el verano, en el centro del propio lago, se reúnen cientos de aves que parecen que están de pie sobre el agua, y que en los veranos que hace mucha calor, el investigador israelí, el profesor Smulik Marco, que es profesor del Departamento de Ciencias Geofísicas, Atmosféricas y Planetarias de la Universidad de Tel Aviv, vio cómo del agua emergía un montículo y que sobresalía del agua a pocos centímetros, ¿no? Le llamó la atención, y que después de varias inmersiones se dio cuenta de que se trataba de un extraño montículo de piedras que tenía forma cónica, de unos 70 metros de largo. Y así que Marco publicó su descubrimiento en la revista Journal of Nautical Archaeology, sobre cómo pudo llegar allí esas piedras, ¿no? Que eran claramente, se veían claramente que estaban puestas por el hombre, ¿no? Algunas de esas piedras fueron desenterradas por su equipo submarino para poder estudiarlas
en busca de evidencia de cambios tectónicos y de terremotos en la antigüedad. También se encontraron restos de cabañas de pesca de al menos hace 20.000 años, cerca de lo que es el montículo. Y él dice que el montículo probablemente corresponda a una antigua ciudad llamada Beit Gerat, ¿no? Que él cree que estaba por esos lares, ¿no? Justo allí, ¿no? El estudio continúa, aunque Marco dice que el agua es muy turbia y que al bucear solo se puede ver alrededor de lo que es 1,5 metros delante de él, lo que dificulta las excavaciones de lo que es las excavaciones en una estructura tan grande como esta, ¿no?, que estamos hablando. Las piedras están amontonadas con sedimentos. Él cree que las piedras fueron amontonadas en la orilla y que un gran terremoto las mudó al centro del lago, que es donde están hoy en día. Solo se podría probar esta teoría si se pudiera coger sedimentos debajo de las piedras, desde lo que son los bordes del montículo, si pudiera fechar esos sedimentos de la tierra y conectarlos a un terremoto anterior al cambio tectónico abrupto antes de lo que es la época de Jesús y no después. Y aquí, Juan Carlos, viene lo bueno, ya que Marco propone que si las piedras ya estuvieran bajo el agua, como están hoy en día, ¿no?, a pocos centímetros de la superficie, en ciertas épocas del año, un hombre podría caminar sobre el montículo y parecer que está caminando por el agua, ¿no? El montículo se está fechado sobre el siglo III antes de Cristo. Bueno, pues esto hizo un gran revuelo, ya que la comunidad arqueológica, también la científica y la teológica, cada una de ellas tiene una idea diferente, ¿no? Las investigaciones, la investigación de Marco sigue en curso, ¿no? Están buscando fondos de investigación, ya que el hallazgo arqueológico implica que había una especie de ciudad y no es extraño, ¿no? Porque el lago ha sido una fuente de recursos vital, ¿no?, para la vida. El mar de Galilea estaba también la ciudad de Tiberíades, ¿no?, que era un centro religioso para eruditos judíos, ¿no?, en el periodo del Segundo Templo. Así que entre judíos y cristianos, todo lo que se encuentra allí tiene un gran significado. Pero Marco lo que quiere probar es un tema muy controvertido, ¿no? Si Jesús caminó por lo que sería la plataforma que le proporcionaba el montículo sumergido, implicaría que el milagro de caminar por el agua solo era un mero truco, ¿no?, de ilusionismo, con lo que estaría demostrando que Jesús era un simple hombre que tendría una gran inteligencia e información privilegiada, ¿no?, para conocer de que ahí habría un montículo y que las personas que lo estarían viendo no sabrían de su existencia, ya que si de no ser así se darían cuenta de lo que es el truco. Bueno, la controversia está servida, ¿no? Hay muchas a favor, muchos en contra, y lo que he dicho antes, hay muchos científicos los cuales tienen una explicación lógica para esos supuestos milagros que realizó Jesús, desde lo que estamos hablando, resucitar personas ya fallecidas, curaciones, y esta que hoy estamos tratando, ¿no?, que lo que es caminar sobre el agua. Todo lo que hay que contar, que todos los científicos que se esmeran por probar lo que es el supuesto milagro que realizó Jesús tienen una explicación, dicen que tiene una explicación lógica. Pero, Juan Carlos, están obviando el hecho de que, de ser así, están dando ya por hecho de que Jesús existió, ¿no? Con lo que la Biblia podría tratarse de un libro con base histórica o hechos históricos reales, ¿no?, concerniente a lo que son los milagros de Jesús, ¿no? Hay muchísimas, ya hemos dicho, muchísimos científicos que, dicen que el milagro de resucitar, pues haría una persona el cual, pues tendría algún tipo de enfermedad o lo que sea, o cataplegia, y que, y que Jesús, sería en una mente privilegiada de aquel entonces,
que sería capaz de provocar o de engañar, entre comillas, eso de engañar, entre comillas, y hacer creer que resucitaba a personas cuando, bueno, tenían una enfermedad. Este Marco, este científico, afirma que un hombre perfectamente en lo que es el mar de Galilea, como le llaman, perfectamente podría estar en el centro, como hacen esas aves en verano, porque al decir el verano, bueno, desciende un poco el nivel del lago y se queda muy pocos centímetros este montículo. Él lo que quiere probar es que hubo un terremoto hace 2.500 años, el cual él implicaría que, porque él dice, si su teoría dice que ese montículo estaba en la orilla, porque ese lago hace milenios, bueno, siempre ha habido agua lo que es en el centro de ese lago, pero gracias a ese terremoto, ese montículo, estamos hablando de piedras superpuestas una con otras, pues ese montículo se había corrido hacia el interior exactamente hacia el centro del lago, y que, bueno, como él dice, ¿no? Y que él observó esas aves que parecían perfectamente que estaban, caminando en el agua, o supuestamente, de pies en el agua, y en verdad lo que estaban era, bueno, pues de pie encima de esa plataforma, a la parte de arriba de esa plataforma. Vista de un ángulo o vista desde muy cerca, bueno, pues perfectamente puede parecer que ese hombre está caminando por el medio del mar de Galilea, ¿no? Uh-huh. A mí, lo que yo he dicho antes, ¿no? Que me respeto esta teoría, para mí es difícil, Juan Carlos, porque, supuestamente cuando caminó sobre el agua estaba en presencia de pescadores, ¿no? ¿No creéis que los pescadores sabrían ya de ese obstáculo? Porque ese obstáculo sería muy reconocible, ya que sería un peligro para estos pescadores, porque presentaría un peligro eminente, ¿no? De encallar esas embarcaciones, ¿no? Y de más de una vez haber visto ese montículo, ¿no? Lo que significa que, bueno, que esos pescadores, o una de dos, cuando se realizó el supuesto milagro de caminar en el agua, esas personas, esos pescadores pudiera ser que no eran de la zona, ¿no? Es muy difícil intentar demostrar todo lo que se dice en la Biblia, demostrarlo con hechos o históricos, o tratar de buscar una solución lógica. También se Juan Carlos, con las plagas, ¿no? Esas plagas de Egipto, también se intenta buscar explicaciones lógicas, ¿no? Como si estos científicos intentasen probar de que, bueno, la Biblia es un libro histórico, de hechos históricos, lo cual, bueno, pues están contando una historia, claro, vista a ojos y al entendimiento de aquella época, ¿no? Así que, bueno, es un tema controvertido, siguen los científicos estudiando el tema y, bueno, quién sabe si al final, bueno, tiene razón Marco, ¿no? Yo te voy a confesar que estoy seguro, convencido de que alguien llamado Jesús o parecido existió y que marcó la historia de alguna manera u otra. De cómo lo han contado y cómo ha llegado hasta nuestros días, pues ahí la verdad que tengo no dudas, sino lo que hay más allá. Porque cada uno interpreta y coge de la historia lo que le apetece y le viene bien para sus planes o sus objetivos. ¿No te parece a ti? Bueno, sí, hay que pensar que, bueno, si Jesús en aquella época, bueno, fue dictaminando o intentando cambiar el orden establecido, una nueva religión, bueno, y yo creo, bueno, bajo mi opinión, él estuvo desde los 30 hasta los 33, bueno, predicando por el desierto. Yo creo que si hubiese sido así hubiese durado menos, ¿no? Porque no es como hoy, ¿no? Bueno, hoy sí dice que está la segunda venida de Jesucristo. Sí es verdad que bueno, viene Jesucristo, la segunda venida, bueno, lo meterían en el manicomio, ¿no? No lo matarían hoy en día, pues lo meterían en el manicomio, pero en aquella época estamos hablando de que es cualquier novedad, cualquier cosa que implicaba, y más en los rabinos, ¿no? Que se saliese, y él era rabino, ¿no? Él leía en la sinagoga
y cualquier cosa que se saliese de la lógica, bueno, pues radicalmente lo cortaban, ¿no? Yo creo que de la Biblia hay que coger lo mejor de cada uno. Quien se sienta cristiano, pues está en su perfecto derecho, quien sea budista, pero siempre, lo que yo digo, hay que mirar, hacer el bien. Y bueno, sobre todo estamos en un mundo donde lo material importa, prevalece lo material, lo material prevalece sobre lo principal, ¿no? Que es el amor e intentar hacer el bien para ti, para tu familia y sobre todo para el prójimo. Sé, Juan Carlos, ya para terminar, que estamos dejando en lo que es el planeta, bueno, no sé las futuras generaciones cómo será, ¿no? Pero entre el cambio climático, bueno, no sé cómo describirlo, pero creo que el hombre está involucionando y llegará un momento en que, bueno, tendremos, si es capaz de salir de la Tierra, tendremos que salir del planeta porque directamente no lo vamos a cargar. Pero siempre queda un espíritu de lucha y de esperanza como el que tenemos este fin de semana en favor de este buen chaval que por desgracia pues ha tenido la mala suerte de ser atacado por una infección en una operación y le quitaron las 2 piernas y los 2 brazos. Y yo creo que la gente para estos casos se vuelcan mucho y seguramente que salga para adelante. Mucha suerte para todos, mucha suerte para el chaval, para la familia y para todos los que participáis en este evento este fin de semana. Michael, un fuerte abrazo. Dentro de una semana nos volvemos a escuchar. Ha sido un placer. Mundo. Buenas noches, Pachi, bienvenido. Hola, Juan Carlos, buenas noches. Hola a todos los oyentes. ¿Cómo estamos hoy? Pues muy bien. ¿Qué tema? Con la voz un poco cogida, disculpa, sí. Pero... Bueno, es que la primavera ya sabemos que la sangre altera. Pues sí. Pero vamos al tema nuestro, que lo nuestro es la ufología. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Pachi? Pues mira, nos vamos 50 años atrás, nos vamos al noroeste de Estados Unidos, a la frontera con Canadá, Nos vamos a la ciudad de Great Falls. Es una ciudad que gira en torno a una base de la Fuerza Aérea estadounidense, Es una base atómica, es una base que tiene desde aquellos años ya. Nos vamos al 13 de marzo de 1967. Entonces, desde entonces, esa es una de las multitud, no es la única, multitud de bases, de misiles, apuntando al norte máximo, digamos, a la URSS entonces, ¿verdad? Entonces, esta base tenía en su momento, contenía los misiles balísticos intercontinentales 1, que eran los llamados Minutemen. Popularmente eran llamados Minutemen porque había un minuto o menos para responder a una hipotética ataque por parte de la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, por eso les llamaban los Minutemen. Entonces, vamos a ver cómo es un caso interesantísimo que ha ocurrido luego en multitud de bases y en multitud de países, y que nos da idea de en qué medida, y además es actualidad porque en este momento hay una tal conciencia en los militares de todos los estados del mundo de que los ETs se significan incluso manipulando las cabezas nucleares, desactivando misiles, de la manera que hoy vamos a ver. Entonces, es un caso que el ahora capitán, Robert Sala, todavía vivo, en aquellos años, en aquella fecha en concreto, el 16 de marzo del 67, él era entonces teniente primero y formaba parte de el comando, a su mando estaba su teniente, después, ahora coronel Mike. Entonces tomaban cuenta de una cápsula hundida a 60 metros debajo de la tierra,
que toda, vamos a decir, armada, estanca de hormigón para que nadie pudiera interferir en lo que era el centro de control de, por ejemplo, simplemente 10 misiles Minuteman. Esa misma base contiene otras diferentes cápsulas que son, vamos a decir, gestionadas por diferentes equipos. En este caso, hablamos de que el entonces teniente primero, y después cuando ya en la reserva empezó a hacer declaraciones de lo que había vivido, porque luego cuenta cómo tuvieron que firmar un pacto de silencio, independientemente de lo que ya se entiende que hay un juramento militar que implica ese secreto, pero además específicamente hubo unos cuantos años, muchos, que no les dejaron hablar de ninguna manera. Entonces él en el 2013 empezó a hablar, a relatar cómo ese día, volvemos, el 16 de marzo de 1967, bueno, estando él al mando del equipo que estaba en esa cápsula, controlando esos 10 misiles Minuteman, recibió una llamada de teléfono de control de la base diciéndole que se veían unas luces, y que, bueno, él en ese momento, tú piensas que un teniente primero, como era, que piensen todos los oyentes, que un teniente primero, como era el señor Robert Sala en aquellos años destinado a ese puesto, era alguien que estaba entrenado para disparar, para disparar, para disparar y para disparar. Cuando recibiera la orden estaba entrenado, específicamente seleccionado para disparar. Entonces, en aquel momento le llaman, le hacen un comentario alarmados desde control de que hay unas luces que están pululando encima de la base, y él pues prácticamente, bueno, pues ni toma conciencia, ni hace caso, prácticamente cuelga el teléfono. Bien. Simplemente al colgar el teléfono, inmediatamente después recibe una llamada de ya también la parte más de seguridad del área de la base donde estaban ubicadas las cápsulas que contenían los misiles, comunicándole que le pedían una orden para disparar, a ver qué tenían que hacer, porque que tenían encima dos naves, dos luces, que una la describían como con una forma ovalada y que tenía una luz roja. Entonces estaba en el vamos a decir, en el límite de que los soldados, el comando que estaba allí tomando cuenta de la seguridad de esa zona de la base, empezara a disparar. Entonces le llaman, y en esa segunda llamada el teniente primero, el señor Robert Salas, pues es cuando empieza a alarmarse y decide llamarle al que era su teniente, directo responsable, que era el teniente Maywell. Entonces, en el momento que él empieza a tomar contacto con el teniente Maywell, después coronel que, bueno, hay audios que Salas aporta donde se oye a Maywell hablar y todo, porque ha dado muchas explicaciones con los años después, no él, varios de los implicados. Entonces, en ese momento que está él alarmado, tomando contacto con el teniente Maywell, es cuando él empieza a constatar que en la sala de control los misiles perdían el estatus de alerta. Cada uno de los misiles es independiente. Juan Carlos, no es que tengamos 10 misiles y todos vayan gestionados de una manera y por una orden. No, son precisamente sistemas de seguridad, exigen que cada uno de esos misiles tenga una actuación independiente a la de los demás, ¿verdad? A eso llegamos y es importante hacer esa reflexión también, ¿verdad? Entonces,
él empieza a constatar con su equipo cómo, vamos a decir, hay un sistema de control de esos misiles, es el sistema Bursa, en varios canales, es un sistema que incluso ya en aquella época gestionaban por voz, ya en el año 67, y entonces constatan cómo los canales 9 y 12 empiezan a perder control. En aquel momento la electrónica no estaba tan desarrollada tampoco como podemos creer en todos los niveles. Entonces, cuando él dice que los canales son luces al final, rojas y verdes, no es que la gente no se haga una idea de que en el año 67 él empieza a ver en las pantallas una lectura de gráficos para con los diferentes sistemas de cada uno de los misiles en una pantalla a colores, no. Estamos en el año 67, estaba ya muy desarrollada la ciencia, pero él lo que empieza a constatar es cómo las luces pasan de estado verde, pasan a estado roja todas, y al final es, luego ya entrando en análisis, porque esto, claro, esto es un caso que luego hubo los máximos responsables de Boeing, la empresa... Sí, pero Pachi, vamos, la base entra en caos porque unas supuestas luces que están encima de ellas, de esa base, interfiere en los medios de comunicación de la misma base, ¿no? No, interfiere simplemente en el sistema de control de los misiles y acaba anulando todos los estatus de alerta. Los misiles quedan apagados y lo que luego, como te digo, o sea, todas las contraseñas, todos los sistemas de seguridad todo lo anulan. Todo, pero simplemente entrando en los dos canales que son los que, sobre todo, son los más importantes, que son los de gestión de orientación y gestión de control del misil. Y esto estamos, Pachi, esto estamos diciendo que es producto de aquellas dos supuestas luces, supuestos aparatos que estaban encima de la base y no tiene nada que ver con los rusos. Exactamente. Luego, como te decía, Boeing hace un análisis sobre esos, cómo ha podido desactivarse cada uno de esos 10 misiles. Entonces, dicen que no hay máquina en la Tierra que sea capaz de hacer eso. Y lo que se constata después, porque esto ha ocurrido también en Rusia, en la URSS, ha ocurrido en China, ha ocurrido en otros países, hay ya cientos de intervenciones para con desactivación de misiles. En este momento, como te digo, créeme, sinceramente, los militares del mundo son conscientes que no son ellos los que juegan con los juguetes grandes. En este momento. Entonces, Pachi, estamos hablando de que hay una fuerza, vamos a decir, extraterrestre, que puede ser capaz de frenar cualquier ataque nuclear de cualquier país. Tenemos en Estados Unidos, que prestan mucha atención a esto, el caso Malmström, es un caso conocidísimo, el teniente, ahora capitán, Robert Salas, todo el mundo puede constatar quién es, hay información del coronel Maywell, este es un caso, y que hay otros más, me parecía un caso importante para que viéramos en qué medida, el control real... El control que tienen sobre nosotros, ¿quieres decir? Sí, bueno, no sé si sobre nosotros, lo que sí constatan los militares es que sobre los misiles peligrosísimos, desde hace muchísimos años, han tenido un montón de incidentes en multitud de casos, en multitud de países, y lo saben perfectamente que los misiles termonucleares ahora, ojo, ya no hablamos de misiles nucleares, hablamos de misiles termonucleares, son controlados por los ETs. Eso lo saben todos y cada uno de los militares que están en el rango. Y la pregunta es, Pachi, si estos supuestos seres pueden intervenir a estos niveles, ¿por qué no intervienen a niveles inferiores donde el ser humano se mata a sí mismo?
los ETs intervienen en la negación hasta ahora de que el hombre cometa la locura, insensatez de la que no tiene grado, porque, mira, una cosa es hacer una segunda guerra mundial, donde se pueden morir 60 millones de personas, que eso es un drama, pero ¿sabes qué pasa? Al día siguiente no pasa nada, la Tierra sigue igual, pero es que en un conflicto atómico nuclear, todos y cada uno de los oyentes sabemos qué pasa en el minuto 2, que es absoluta destrucción del planeta Tierra, que nosotros no somos conscientes ni de lo que es. Pudiera ser que esa destrucción de nuestro planeta afectara de algún modo al equilibrio que hay en el sistema solar y en el universo. Por supuesto, todo tiene que ver con todo, ¿eh? Estos ETs son una federación del universo, que toma cuenta de este área, que toma cuenta del planeta Tierra, no queriendo intervenir, como antes decías. ¿Por qué no intervienen salvando todo drama del planeta Tierra? Que no se haya constatado. Esto daría, Pachi, a lo mejor cierta credibilidad a toda esta gente o a todas estas personas que creen que somos fruto de un experimento genético proveniente del espacio, ¿no? ¿El qué? No te he entendido, perdóname. Que este control que tienen estos seres supuestamente extraterrestres sobre los humanos, sobre nosotros, podría dar explicación a que nosotros seamos fruto de un experimento genético. Vale, pues no, somos un fruto de un experimento muy por encima de lo genético, porque en lo genético te paras en lo biológico. Entonces nosotros somos fruto, sí, de un experimento divino. Somos un alma, somos un espíritu que trasciende, una información que está comunicada, una conciencia. Sí somos un experimento, pero no un experimento de una raza física de otro planeta que viene a tomar control de nosotros, no. Somos un experimento de lo divino, englobando también eso, englobando lo espiritual, siendo un proyecto inacabado, siendo un proyecto que trasciende, siendo un proyecto inmortal. Somos eso y estamos en camino, en transición, y tenemos que tomar medida que los ETs, el comando con el que tomamos contacto, algunos pocos en la Tierra, y que muchos constatáis, y que los militares constatan y reconstatan de la manera que vemos, esos son un comando de precisamente eso, el comando que toma cuenta desde lo astral, pudiéndose significar y tomando cuenta también de físicos. Los ETs, Juan Carlos, son eso, porque tenemos que saber que la Tierra tiene añadidos unos planos no físicos que no entendemos la mayoría, pero que algunos vemos, sabemos, creemos profundamente por, además, como te digo, experiencias cuánticas que hemos vivido, y no soy yo el único, y hay una mediunidad que es una cosa muy importante en lo ET. No me voy a cansar de repetirlo, la mediunidad en el contacto ET, en lo ET, para incluso en lo físico, es una cosa muy importante. Bueno, de lo que más claro me ha quedado de todo lo que hemos hablado, ha sido que estamos supervisados por unos seres que están, al menos tecnológicamente, más avanzados que nosotros. Bueno, yo he tenido una nave de ellos a 30 metros mío, una nave terrible, un triángulo con 4 núcleos, y solo yo te puedo decir a qué tecnología tienen. Y además recibes mensajes telepáticos, se comunican de esa manera. O sea, que sí, afirmativo, ¿no? Reafirmativo, hiperafirmativo. Pachi, te estoy muy agradecido como siempre que participas con nosotros. Un fuerte abrazo y en 7 días nos traes otro, espero, caso interesante como el de hoy. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Y a todos los oyentes. Buenas noches. Hola amigos de Mundo Insólito. Esta noche traigo un ritual a la diosa Deva para el amor. Deva es la diosa celta de las aguas y las emociones. La leyenda cuenta que Deva se enamoró de un humano. Fue un amor que tan solo duró una noche. Triste y desolada, volvió de regreso a su hogar, el mar. Pero por el camino, ya sin fuerzas, se recostó sobre una piedra llorando su amor. Se dice que esa piedra
era una malaquita, la cual ahora acoge el poder de esta diosa. Se dice que en aquel tiempo el agua del mar era dulce, pero por las lágrimas salinas derramadas por Deva se transformaron en aguas saladas. Para el ritual a Deva vamos a realizar un círculo con pétalos de rosas y en el centro colocaremos un velón rosado que vamos a vestir con aceite esencial de manzana. Después de ungir el aceite esencial, visualizando aquello que deseamos, vamos a colocar el velón en un plato blanco hondo. Bajo el velón pondremos un papel previamente escrito con la petición de amor a la diosa Deva. Dentro del plato, donde va colocado el velón, lo llenaremos con agua mineral y con miel. Y en torno al velón, pues vamos a colocar 3 piedras de malaquita. Vamos a encender el velón con una cerilla de madera y haremos una meditación visualizando nuestros deseos ya cumplidos en el momento presente. A continuación, haremos la siguiente oración. Te evoco a ti, Deva, ante todas las diosas a las que adoramos, para que me otorgues la gracia que solicito de ti. Adórname con todas las virtudes necesarias para poder atraer a mi compañero, a quien pueda respetar, amar y con quien pueda compartir los avatares de mi vida, que ha de ser la suya, y con quien pueda sentirme a mi vez respetada y amada. Tú que entras en el corazón y en la mente de las personas y puedes ver sus intenciones y pensamientos, llena mi vida de amor correspondido. Una vez consumido el velón, recogeremos los pétalos de las rosas y las 3 piedras de malaquita y lo guardaremos en una bolsita de tela verde. Podemos adquirir la bolsita en un establecimiento, pero si la confeccionamos nosotros mismos, mejor. En un día con luna en cuarto creciente, vamos a entregar la bolsita como ofrenda al mar, río o cualquier corriente de agua natural. Recordad siempre dar las gracias a la Madre Naturaleza por cedernos sus elementos para realizar nuestros rituales. Amigos, os espero la semana que viene con otro conjuro. Bien, pues ya hemos llegado al final del programa Mundo Insólito Radio, que espero y deseo, como no puedo entender de otra manera, haya sido de vuestro agrado. Podéis comentar y aportar información si así lo deseáis, contactando con el programa a través del email unmundomisterioso@hotmail.com o a través del teléfono 649-09-7295, con el +34 delante para aquellos que lo hagan desde fuera de España. Vuestros comentarios, vuestra información nos importan y nos aportan aquello necesario para poder mejorar y evolucionar en el sentido de vuestros gustos e inquietudes. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por estar ahí. Sin vosotros, ya lo sabéis, esto no tendría sentido. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left his seats while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestones, neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold, and then, when my eyes were stabbed by the flash of the neon light that splits the night and touched the sound of silence, and in the naked night I saw
10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words, like silence, raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, whispered in the sounds of silence.